Olvidar los ojos de un niño al borde de la muerte no es fácil. Una simple picadura, la de un mosquito, provoca esa mirada. Son los ojos de la malaria. Una enfermedad que condena a muerte a más de 1 millón de personas cada año. 500 millones de casos anuales y más de 100 países afectados. Morir por malaria es un riesgo que corren 3.000 millones de personas en el mundo. Nadie está a salvo del parásito más mortífero de la historia de la humanidad. La malaria es una pandemia para la que ningún científico ha encontrado todavía un remedio. Los niños son los más vulnerables. Ni los avances de la ciencia han podido evitar que muchos mueran antes de cumplir los 5 años. Cada 30 segundos, un niño cierra para siempre sus ojos en África. El doctor Pedro Alonso es el científico que más cerca está de encontrar una vacuna que acabe con el parásito de la malaria. Con el apoyo de la Fundación del Hospital Clínico de Barcelona, para la que trabaja, y al frente de un equipo de más de 250 personas, parece que están a un paso de dar con la fórmula. Este médico español lleva más de 20 años dedicado al estudio de esta enfermedad. Sus trabajos en África le han hecho merecedor de un amplio prestigio internacional. Este premio ha sido concedido al doctor Pedro Alonso por la repercusión social que pueden tener y están teniendo sus trabajos clínicos en el desarrollo de una vacuna contra la malaria. Ahora, su principal labor radica en conseguir el apoyo económico suficiente que le permita llevar a cabo el estudio más ambicioso de su vida, conseguir dar con la vacuna de la malaria. La enfermedad paradigmática relacionada con la pobreza y causante de subdesarrollo en amplias zonas del mundo. Cuando ves una fila de 200 niños que van a las consultas externas, a lo mejor el 30, el 40% de ellos es debido a malaria. Y miras los niveles de mortalidad, donde 1 de cada 5 nacidos vivos muere antes de los 5 años, y sabes que posiblemente un 30% de las muertes son debidas a malaria. En Mañisa, un pequeño pueblo rural de Mozambique, Pedro tiene su campo base de experimentación. Es su pequeña joya, el Centro de Investigación en Salud. En este lugar, el equipo de Alonso trabaja incansable en la última fase de la vacuna. Pedro Alonso acompaña a Yahid Sakarlal, un epidemiólogo mozambiqueño de su equipo, a la sesión de vacunación. Están en un momento clave. Prueban la tercera fase de la vacuna RTSS en bebés. Ya saben que protege a niños mayores de 1 año, pero ¿podrán proteger a los recién nacidos? Para saberlo, 220 madres están dejando que se experimente con sus hijos, pero algunas quieren abandonar el ensayo. Hoy 2 semanas no hemos venido a buscar, pues él no puede irse, no hemos ido a buscar al bebé. Hacemos muchas perdas. No, es ridículo. Honestamente es ridículo. Tenemos perda aquí.
La tensión es evidente. Yahid sabe que para que el ensayo salga bien, las madres tienen que llevar a sus hijos hasta 11 veces a la consulta. Muchas de ellas se asustan, sobre todo cuando hay que sacar muestras de sangre a los pequeños. Outra doença que está aí, também. É importante fazer essa análise. É verdade que é pouco mais do que normal, mas é importante para a criança. Diz que não está a negar, só quer saber a quantidade. Para una madre ver a una crianza llorar y demás siempre es preocupante, pero que no faz mal para la crianza y podemos ver cosas sobre la salud de la crianza que son importantes mismo para ella. La vacuna RTSS es la gran esperanza del equipo de Pedro Alonso y siguen meticulosamente todos los protocolos. Saben que esta podría ser la primera vacuna del mundo que venciera al parásito de la malaria. Tiene un buen tono. Pedro Alonso comparte con su mujer, Clara Menéndez, esa obsesión por acabar con la malaria. Ella es una pieza fundamental en su vida y también en su equipo. ¿Y a qué las lembran de haber tenido malaria? Sí, esto muy... Clara trabaja activamente en el desarrollo de fármacos que puedan paliar los efectos de la malaria en las mujeres embarazadas y en los niños. ¿Esta cuándo fue? ¿Esta de mañana? Sí, esta mañana. Busca herramientas preventivas hasta que se descubra una vacuna eficaz. Pueden tener dificultades en el parto y además pueden tener sobre todo anemia. Lo más frecuente que hace la malaria en las embarazadas es provocar una anemia que a veces es muy grave y esto les pone en un serio riesgo de muerte. Hay que vigilar, a la crianza en este caso, por causa, En el mismo hospital, Pedrito espera en brazos de su madre. Ha llegado hasta aquí con fiebre y el pediatra, Quique Bassat, no tiene dudas. Se trata de uno más de los muchos casos de malaria que ve cada día. Bueno, este es Pedro, es un niño que tiene 1 año y 1 mes, que acaba de ingresar ahora mismo. Es un niño que tiene una historia muy común de fiebre desde hace un día, tos, diarrea, vómitos, y que cuando le hemos hecho la gota gruesa hemos visto que tenía malaria. Es un niño que probablemente podríamos tratar con medicación oral, pero como está con diarrea y tiene muchos vómitos, no acepta, no tolera la medicación oral y lo tenemos que ingresar para dar medicación endovenosa. La visita a esta unidad es desesperanzadora. En la cama que está junto a Pedrito, un bebé se debate entre la vida y la muerte. Es muy frecuente que cuando las madres tienen malaria durante el embarazo, una de las consecuencias frecuentes es un bajo peso al nacer. En cualquier caso es un niño que si no se trata con mucho cuidado se puede morir en las próximas horas. La tráquea no está bien. Hay que actuar con mucha rapidez, porque los niños como Pedrito, menores de 1 año, tienen muchas posibilidades de morir por culpa de la malaria. Me enfrento a la muerte a diario, veo muertes cada día. El acostumbrarse a trabajar con la muerte alrededor no quiere decir hacerse más insensible a ella. Las muertes duelen igual aquí que en cualquier sitio. Simplemente sabemos que están y hacemos todo lo posible para que haya las menos posibles. Pero evidentemente es duro. Las conferencias de Pedro Alonso para difundir el problema de la malaria son continuas. Lo que voy a tratar de hacer durante las próximas
hora y media o 2 horas, o cuando estén cansados me lo dicen, y paramos, es hablar un poquito de malaria. Y empieza con el causante de la malaria, la hembra del mosquito Anófeles. ¿Qué pasa cuando un Anófeles te pica? A través de su trompa va clavando hasta encontrar un capilar de sangre. Y en el momento de encontrar el capilar de sangre, lo que hace es escupe los esporocitos que entran en el torrente sanguíneo. El parásito se reproduce en el organismo y en muchos casos provoca la muerte. Puede ser un niño que se presenta con una historia de la madre decir, me fui al campo y cuando volví seguía con un poco de fiebre, le di una aspirina, pero durante la noche empeoró, empezó a convulsionar, esta mañana ha seguido convulsionando, lo he traído aquí, es un niño que te llega en coma, con un cuadro de convulsiones repetidas, a veces con anemia asociada, y que en apenas 36 horas desde el inicio de los primeros síntomas hasta la muerte. Son de Alfredo, que se los tiene que llevar para esta tarde, que se va hacia Manisa. El despacho de Pedro es un hervidero cuando está en Barcelona. Entonces, Alfredo, ¿dónde está? Para Pedro es muy importante seguir de cerca cada una de las investigaciones que lleva a cabo su equipo. Alfredo Mayor es un biólogo molecular de primer nivel que trabaja con Clara en la malaria en embarazadas. Que no tenemos a nadie. Analiza en Barcelona y Manisa los parásitos que quedan secuestrados en la placenta. Entonces, supongo que... La pregunta científica es, ¿los parásitos que infectan a las mujeres embarazadas son diferentes del resto de los parásitos? ¿Cuál es la respuesta? No lo sabemos, eso es lo que vamos a ver. Cuando la responda, podrá contribuir de forma muy eficaz a aumentar la efectividad de una vacuna contra la malaria destinada a embarazadas y bebés. Es un gustazo, ¿no?, que el trabajo que estás haciendo pues te dé unos resultados positivos, teniendo en cuenta las implicaciones que podría tener un resultado positivo, es decir, una vacuna que realmente funcione, pues significa muchísimo. ¿Cuándo esperas acabar el reclutamiento? Mas yo creo que lo que habíamos calculado más o menos era que terminábamos reclutamiento a finales. Yahid está en Barcelona para acabar los exámenes de su posgrado. Pero pronto tendrá que regresar a Manisa para recoger más datos del ensayo de la vacuna en niños menores de 1 año. Entonces, lo fundamental, apoyar mucho a Yahid en los próximos días, estructurar bien el handing over. Para Yahid, formar parte del equipo que está a punto de descubrir la vacuna de la malaria es muy importante. Conoce bien esta enfermedad. Su padre murió de malaria. Y esto, el que desarrolla la caja negra tiene que identificarlo bien. Sentiremos contentos por termos contribuído para reducir las consecuencias de una enfermedad que en este momento es una de las principales causas de muerte en África. Mientras, en Manisa, Quique Bassat continúa con la rutina diaria. Aquí el trabajo de un pediatra es muy duro. Sabe que probablemente muchos de los niños que trata no lleguen a los 5 años. Morirán antes por malaria. Todo niño que llega a urgencias necesita hacer un despistaje de malaria, del diagnóstico de malaria. Y el diagnóstico de malaria es muy sencillo. Lo que hacemos es pinchar en el dedo y hacer una extensión de sangre periférica y una gota gruesa. Las extensiones y las gotas se hacen en estas láminas
y estas láminas van al laboratorio, en donde en aproximadamente 20 minutos podemos saber el resultado. Pedrito ha tenido mucha suerte esta vez. La medicación está haciendo efecto y si continúa así, pronto podrá volver a casa. Pero eso no es garantía de nada. En Mañisa, cada niño puede tener al año entre 5 y 6 episodios de malaria y en cada uno de ellos se arriesga a morir. Hola, Alonso. ¿Cómo está? Pedro Alonso asiste a una reunión científica. Los investigadores de vacunas como la del SIDA, la de la tuberculosis o la de la gripe aviar comparten experiencias. Cada uno de estos científicos piensa que la financiación de su vacuna es lo prioritario. Pero Alonso deja clara la extraordinaria importancia de la malaria. Supongo que muchos de los que después de mí van a hablar van a decir que su enfermedad es lógicamente la más importante del mundo, pero la malaria sigue siendo endémica en más de 100 países, lo cual implica que alrededor de 3.000 millones de personas viven en zonas donde se transmite la malaria. Pedro habla con pasión de la malaria. Él ha visto morir en los hospitales africanos a centenares de niños. Para Alonso es importante que Occidente no se desentienda de lo que está pasando en África. Como científico debo de asumir la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad para explicarlo. Es una obligación y es una oportunidad. Y por lo tanto, en ese sentido trato de llevarlo lo mejor posible y entenderlo como parte de mi obligación. La voz de Pedro Alonso llegó hasta los oídos de Bill Gates, el fundador del imperio Microsoft, convertido en el hombre más rico del mundo. En 2003 visitó junto con su mujer Melinda el centro de investigación liderado por Pedro Alonso en Mozambique. Well, good morning. It's very exciting to be here and see this center. I have to say I was incredibly impressed, and it's a real fantastic piece of work that's going on here. Incredible people doing the very important work that needs to be done. Después de la visita, la Fundación Gates donó 214 millones de euros para impulsar el desarrollo de una vacuna y de nuevos fármacos y métodos de prevención de la malaria. Nunca nadie, ni gobiernos ni laboratorios, habían apostado tan fuerte por investigar en esa enfermedad. Ah, ok, ya vamos por ahí, ya vamos llegando. Parte de este dinero sirve para formar a médicos africanos como Eusebio Macete. Acuérdate de cualquier pregunta. Si no lo sabes, mejor decir que no lo sé. Pedro Alonso lo eligió para convertirlo en el próximo director del Centro de Investigación de Mañisa. Sus directores de tesina, Clara y Pedro, lo acompañan en la exposición. ¿Qué recomendación yo como investigador daría a mi país? Cuando sea posible, capacitar los hospitales con los medios básicos de microbiología sería interesante. La relación entre estos investigadores es muy estrecha. Se necesita el trabajo de todo el grupo para conseguir tener éxito en la investigación de la vacuna. ¿Se está pasando el nervio? ¿Se te pasa el nervio? Se me están pasando ahora. ¿Ahora se te está pasando? Sí. No parecías nervioso. ¿Has cogido cómo se llama? Y la doctora Clara Menéndez regresa a Mozambique, esta vez con sus hijos. Pedro los acompaña al aeropuerto. Y no sé si él
Conozco a Clara en la Facultad de Medicina y a partir del año 87 recorremos este camino juntos. Yo creo que ha sido y continúa a ser una enorme suerte y un enorme privilegio, primero poder dedicarnos a esto y además poder hacerlo juntos. Él es un optimista brutal, yo creo que eso es muy importante, es muy bueno, ¿no? Y tiene una capacidad también de trabajo absolutamente tremenda, agotadora. Y eso es en cuanto al trabajo, claro. Lo demás, pues ¿qué te voy a decir? Hombre, llevamos 20 años casados, este año en septiembre hace 20 años. Y yo creo que seguiremos. Esta es una situación cotidiana para una familia de investigadores. En los últimos 20 años no han parado de viajar. Después de 2 días ingresado, Pedrito logra por fin tomarse la medicación sin vomitar. Si sigue así, pronto le darán el alta. En la habitación de al lado, un niño no tiene tanta suerte. La malaria combinada con la desnutrición está causando estragos en su debilitado organismo. Quique no tiene demasiado claro si conseguirá que salga vivo de este nuevo episodio. Morir por malaria parece muy lejano, pero no hace demasiado tiempo que esta enfermedad fue erradicada de Europa. Desde hace siglos hacía estragos la malaria. La aviación ha limpiado el país de este mosquito. A pesar de las campañas de fumigación, en 1945 más de 5.000 personas murieron en España por malaria. En los años 40 fue otro filántropo, en este caso Rockefeller, el que envió a España unos peces para que acabaran con los mosquitos en las charcas. Pero encontrar el remedio para el tercer mundo no es fácil. La investigación de la vacuna supone una carrera contrarreloj para el equipo de Alonso. Cuando llegaras al 5%, al cultivo, el 5% de hematocrito y 5% de parasitemia, pues en realidad es muy poco cultivo lo que necesitamos para preparar estas gotas. Y esto lo guardamos en alícuotas ya. Exactamente, sí. Alfredo deja las instrucciones para que todo continúe funcionando en su ausencia. Parte hacia Mañisa para supervisar la recogida de muestras de placentas. 48 horas, volver. A las 48 horas. Yahid también sale hacia Mozambique. Lo hace con su mujer y sus 2 hijos. Pasará en Mañisa 3 semanas avanzando en los ensayos de la vacuna. Eusebio y su mujer, Teresa, observan África desde el aire. Vuelan a Mozambique para preparar una reunión sobre diferentes estrategias de distribución de la vacuna. Casi todo el equipo de Alonso, incluida Clara, pasará el verano en el centro de investigación. En Madrid, Pedro presenta los resultados del estudio sobre la utilización de un tratamiento para prevenir la malaria en bebés y embarazadas. Ha conseguido que una fundación se implique en el ensayo que desde Mozambique han dirigido Clara y Eusebio. Clara
participará en la rueda de prensa desde el Hospital Central de Maputo a través de videoconferencia. Es importante distinguir que no es una vacuna, no va a proteger durante meses o años después de haberlo tomado, pero sí en los periodos críticos para la vida del niño en relación al riesgo que tiene de morir por malaria. Clara está satisfecha con los resultados porque el tratamiento reduce en un 22% los casos de malaria en niños menores de 1 año. Y esto es importante mientras no exista una vacuna. Todos reconocemos que el horizonte para su eventual despliegue puede estar en el 2015 o el 2020. Además, saben que su eficacia al principio no será del 100%. Está primero disponible en estos países. Pedro Antonio Cosa. Quique pasa por la habitación de Pedrito. Lo observa y se queda tranquilo. Ya no tiene fiebre y por fin podrá volver a casa. Pedro está mucho mejor, ya no tiene fiebre, ya no tiene vómitos, que era el principal motivo para ingresarlo. Ha hecho las primeras 6 dosis de tratamiento endovenoso. Ahora podemos completar el tratamiento con un comprimido oral y enviarlo para casa. Todo queda registrado para tener constancia de cuántas veces se ha tenido que enfrentar Pedrito en su año de vida a la malaria. Con esta ya son 3. El niño deja el hospital, pero Quique sabe que es muy probable que pronto vuelva a verlo. Vamos. Tata, Pedro. A pesar de que los turistas que viajan al tercer mundo se exponen a la malaria, no son tantos como para que el desarrollo de la vacuna sea un negocio para los laboratorios. A nadie le interesa invertir en medicamentos para una población que no se los puede pagar. Pero en este caso, la compañía farmacéutica cuenta con la importante financiación de Bill Gates. Yahid Sakarlal y la pediatra Montse Ranom avanzan imparables en el ensayo de la que podría ser la fase definitiva de la vacuna. Visitan el poblado de Taninga. La mitad de los niños recibirán la vacuna candidato y la otra mitad placebo. Ni las madres ni los investigadores sabrán hasta el final qué niño ha recibido la vacuna. Es lo que se denomina un estudio a doble ciego. Fundamental para que los resultados no sean manipulables. Para ver si a criança está bem ou não. Se tiver algum problema, havemos de informar en casa, ¿está bien? El trabajo de Yahid no es solo clínico. También tiene que utilizar una buena parte de psicología. Espero que esto no vaya a caer, ¿eh? No. Hay que hablar con los jefes de las poblaciones e involucrarlos en el proyecto para que las madres no abandonen el ensayo. Podemos ver a ficha de criança. A mim me chamam um tio. E aqui tios significa como um pai. E muitas vezes quando vou lá, o doutor chegou para vermos a criança e ficam bastante contentes. O povo aqui é muito humilde. Se vai um médico, vai um enfermeiro, vai um agente à casa, são totalmente bem recebidos porque é uma visita importante. Tchau. Chao, chao. Tchau. Okay. Este puede ser el final de un ensayo que empezó en abril de 2003.
El equipo de Alonso probó la vacuna RTSS en niños de 1 a 4 años. El ensayo fue mucho más amplio del que se está llevando ahora a cabo. Seleccionaron a 1.442 niños en Manisa, todo supervisado atentamente por el doctor Alonso. Realizando toda una serie de ensayos de seguridad, de optimización de la dosis, de inmunogenicidad, que nos llevaron a ensayos finales de que llamamos de fase 1, que nos llevaron a ensayos de que llamamos una prueba de concepto. Esto es, ¿se puede inducir protección en niños africanos frente a la malaria con este producto? Y la respuesta, en cierta medida inesperada, fue que sí. Los resultados fueron sorprendentes. En contra de todo pronóstico, la RTSS, una sustancia probada en 1986 por el ejército americano y desestimada entonces porque no funcionaba, obtiene ahora resultados positivos. La vacuna es eficaz y reduce los episodios de malaria entre un 35 y un 50%. Pero lo más importante es que la protección se mantiene durante al menos 18 meses. Una protección de 2 años empieza a ser importante. Si consiguiéramos que esta vacuna mantuviera su protección durante 3-4 años, se podría convertir en una fantástica herramienta de lucha contra la malaria. Encontrar la vacuna de la malaria siempre ha sido una prioridad para los ejércitos. En la guerra de Vietnam murieron más soldados americanos por la picadura del mosquito que por las balas del Vietcong. Para evitarlo, científicos como Ripley Ballou, antiguo coronel del ejército americano, han invertido parte de su vida en el desarrollo de la vacuna. En el ejército americano, Ripley Ballou ensayó la RTSS, pero no funcionó. Ahora es directivo de una multinacional farmacéutica. Sus científicos han modificado el diseño de esta vacuna y su potencial dependerá de los ensayos del equipo de Alonso en Mozambique. Making this vaccine available to the people that need it is really the most important question that needs to be answered as we move forward. And I don't think we have the solution today to how to make this vaccine available to everybody that needs it. What we have is the commitment that that's why we're doing this and that's what we're going to do. A pesar de que los turistas que viajan al tercer mundo se exponen a la malaria, no son tantos como para que el desarrollo de la vacuna sea un negocio para los laboratorios. A nadie le interesa invertir en medicamentos para una población que no se los puede pagar. Pero en este caso, la compañía farmacéutica cuenta con la importante financiación de Bill Gates. Tenemos a esta niña, Celeste, de 10 meses de edad, que ingresó antes de ayer. Es una niña que ingresó por convulsiones. Estamos alimentando por sonda porque no consigue, no chupa nada. ¿Está con la madre o con...? Sí, está con la madre, pero no consigue, lo ponemos al pecho y no chupa. Eusebio y Quique repasan los casos clínicos. Este médico mozambiqueño es muy consciente de cómo la malaria azota a su país. La precariedad de recursos es bien visible, incluso aquí, en la unidad de cuidados intensivos. Dice que desde ayer ya no ha convulsionado, pero no reacciona mucho. Uno muchas veces se encuentra en situaciones donde tienes un niño y sabes que lo puedes tratar mejor. Sabes que en otro sitio este niño lo puedes curar, lo puedes dar mejor tratamiento, pero aquí no lo puedes. Y esto muchas veces, mismo como profesional, te hace sufrir, aparte del sufrimiento que tiene la madre por tener un niño enfermo. Yo creo que más nada, solamente vigilarlo porque seguir su estadio, controlar a la madre si le está dando la leche. La pobreza provoca malaria y la malaria induce pobreza.
En África, la enfermedad ha reducido el Producto Interior Bruto en un 35% y provoca pérdidas anuales de 12.000 millones de dólares. Los directivos de la Fundación Bill y Melinda Gates visitan hoy Mañisa. Tachi Yamada y Gina Rabinovich quieren conocer de primera mano cómo evolucionan los proyectos que financian. Reciben todo tipo de información y se interesan sobre todo por los resultados de la RTSS en recién nacidos. Ya piensan en cuándo podrá llegar la vacuna al niño. Y la Fundación ha dado fondos para crear los sistemas para distribuir la vacuna. Porque no importa si tomas la mejor ciencia del mundo y desarrollas una vacuna muy buena, si no llega al niño. Y al final eso es lo que cuenta. 3 semanas después, la fundación del magnate informático anuncia la donación de 500 millones de dólares al Fondo Global contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. A pesar de tener el éxito tan cerca, aún no se puede cantar victoria, y Pedro Alonso lo sabe por experiencia. Él vivió en persona cómo la primera vacuna de la historia fracasaba. Su descubridor fue Manuel Patarroyo, un científico colombiano que en 1991 anunció al mundo que tenía el remedio mágico. La historia siempre ha sido testiga, entre otras cosas, de las grandes batallas que han existido alrededor del cambio del conocimiento. Y aquí hay 4 cambios fundamentales. 1, es la primera vacuna químicamente hecha en la historia. 2, es la primera contra la malaria. 3, es la primera contra una enfermedad parasitaria, puesto que no existe nada contra los parásitos. Y 4, es la primera desarrollada en los países en vías de desarrollo. Alonso fue uno de los elegidos por la Organización Mundial de la Salud para evaluar esta vacuna. Insistió en probar la fórmula de Patarroyo en África. Por aquel entonces eran íntimos amigos. Por eso, Alonso anunció los primeros resultados con una gran alegría. Los datos así preliminares hablan de alrededor de un 30% de protección y las distintas cosas que vamos mirando apunta todo a que desde luego ha estado funcionando. Y que por lo tanto este es el camino, o ya se ha llegado, o es el camino definitivo para resolver ese problema, está clarísimo. ¿Cómo te sientes personalmente después de tanto tiempo con el tema este? Bien. Muy bien. Pero lo que al principio parecía un éxito, terminó en un fracaso histórico. Pedro Alonso, al recibir los resultados del último ensayo de aquella vacuna, tuvo que exponer a la Organización Mundial de la Salud que la vacuna de Patarroyo era ineficaz. Los últimos resultados sugerían que la vacuna no funcionaba en niños menores de 1 año y junto con otros estudios que se realizaron en otras partes del mundo, esta vacuna fue abandonada o se estimó que no era lo suficientemente buena para continuar con su desarrollo. Listo. Desde entonces, lo que parecía una amistad inquebrantable se ha convertido en un distanciamiento. 10 años después, Alonso insiste, había múltiples errores en la fórmula probada por el científico colombiano. Para ser muy claros, algunos de los estudios que se hicieron eran, desde el punto de vista de diseño del estudio y de la solidez de la información que se generaba, eran muy difícilmente interpretables, porque tenían errores sustanciales de diseño. El entorno de Patarroyo atribuyó este fracaso a un entramado de intereses económicos que favorecían a Alonso.
El colombiano había cedido la patente a la Organización Mundial de la Salud y no permitía que ninguna multinacional se beneficiara de su descubrimiento. Unas exigencias que no ha mantenido Pedro Alonso. La malaria ha marcado la vida de la familia. África sedujo a Pedro y Clara hace más de 20 años. ¿O lo transmite? El anófeles lo transmite, pero también sé que tiene los parásitos en las glándulas salivales o algo así. ¿Cómo se llama el parásito? Plasmodium. Suponía mucho esfuerzo, sobre todo a la hora de los viajes, ¿no? Y dejarles, a veces los llevamos, a veces no, cuando son pequeños te cuesta mucho dejarles. Nos hemos sacrificado todos, ¿no? Nosotros por no estar, yo personalmente lo veo así como madre, ¿no? Por no estar todo el tiempo que quería con ellos y claramente ellos seguramente han perdido el estar más tiempo con nosotros. El contacto constante con el mosquito anófeles ha hecho que sus hijos cojan la malaria y Pedro tampoco se ha librado. Lo pasas muy mal a lo mejor 3 días, la parte más aguda del episodio con los escalofríos, con la fiebre, con desconsuelo, como si te apalearan el cuerpo, con vómitos. Siempre tienes una cierta responsabilidad más allá de la que cualquier padre tiene por su hijo saliendo a la calle, ¿no? Porque les estás llevando y estás poniendo no solamente en peligro, pero en una situación a veces no favorable, ¿no? Clara se ha asegurado de que sus hijos durmieran siempre cubiertos por una mosquitera. Lo hacía cuando eran pequeños y lo continúa haciendo ahora que ya son mayores. Y fuera. Yo aún una vez me dormí. Ayer me dormí con un mosquito dentro. No llega al suelo. Pues entonces te picará el doble. Ya ves que estaba muy cansado para matarme. Esta es hoy por hoy la mejor manera de luchar contra el mosquito. En las reuniones se explican cada una de las herramientas nuevas que están probando para erradicar la malaria. Tratamientos intermitentes, estudio del mosquito, redes mosquiteras, evolución de la enfermedad en la población y, por encima de todo, los avances minuto a minuto en la última fase de la vacuna. Eusebio supervisa la vacunación en el hospital de Mañisa. Más del 50% de los ingresos son por malaria y la mayoría son niños. Si la prueba de la vacuna en bebés diera una eficacia de un 30 a un 50%, el número de muertes bajaría en picado. Yahid, consciente también de la realidad que vive Eusebio en el hospital, carga la vacuna RTSS para probarla esta vez en la isla Yoshina. Ya falta muy poco para terminar de ordenar todos los datos y están nerviosos por saber si la RTSS funcionará o no. Casa de espera, a la espera de los resultados de esta vacuna, Clara sigue administrando en el hospital un tratamiento de prevención. Eso y las mosquiteras son las únicas herramientas de las que dispone para evitar más muertes. Cada vez que ves una muerte en un niño o en una mujer, pues te impacta porque sabes que se puede evitar, sabiendo que tiene un tratamiento, sabiendo que hay una prevención y sabiendo que en otra parte del mundo esto no ocurriría, pues te impacta por la injusticia y por el desequilibrio, ¿no? O sea, son muertes que no tendrían que ocurrir.
Porque van a venir tamén para falar da liña nova de tratamento de malaria. Va a haber un bocado de aforo. Esa nova linha de un bocado de confusão. Quique se ha decidido a dejar a Clara en el hospital y escaparse un momento para visitar a Pedrito. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. La cara del doctor no trae buenos recuerdos al niño y en cuanto lo ve, no puede evitar el llanto. Pero como siempre, las intenciones de Quique son buenas. Hay que asegurarse de que la familia tiene al menos una mosquitera. Bueno, la red que tienen aquí puesta es una red bastante pequeña y se ve que muy antigua y muy usada. Lo que vamos a hacer es dejar una nueva red de las redes que son de larga duración y es una familia con 8 niños. Seguro que va a ayudar a tener una segunda red. No quiere ver de nuevo a Pedrito en el hospital, pero en el fondo sabe que eso es inevitable. O al menos lo será hasta que den con la vacuna. En el pueblo de Pedrito, muy pocos disponen de esa mosquitera. Nadie puede pagar los 4 euros que vale, y si consiguen una, la conservan durante años, a pesar de que ya no sirva para nada. Fiar todo al desarrollo de lo que llamaríamos una bala mágica, que por sí sola vaya a acabar con el problema, creemos que es una mala aproximación. Y por lo tanto, trabajamos en tratar de abordar el problema de la malaria desde distintos ángulos. En el centro de investigación, Pedro Alonso quiere controlarlo todo. Dispone de una unidad que se dedica al análisis del mosquito anófeles. Los conocen cariñosamente como los cazadores de mosquitos. O mosquito é atraído pelo cheiro da pessoa, mas ao tentar picar a pessoa não consegue por causa da rede mosquiteira. E logo tem uma luz que atrai. Então é atraído pela luz, fica acesa. E ao aproximar-se, são sugados para dentro da rede. Dependente da época, às vezes numa trampa podemos apanhar 500 mosquitos. A la mañana siguiente recogemos las cestas y separamos cuáles son mosquitos potencialmente transmisores de la malaria de otros. En gran medida son anofelinos, los separamos de los culex. La información que aportan los estudios hechos por estos entomólogos, biólogos y veterinarios es fundamental para avanzar en la extinción de la malaria. Temos que desmontar a armadilha. Então, com este aspirador, passamos os mosquitos desse cesto para este copo de papelão e vamos ao laboratório. Con el abdomen miramos cuáles mosquitos tenían sangre, del tórax y las glándulas salivares podemos saber si tenían parásitos de la malaria para transmitir. De ahí podemos cuantificar y estimar el número de picaduras infectivas que de cada persona tiene de promedio en un año. Pero el control de la malaria en Mañisa es férreo. No solo se estudian los mosquitos. Tenemos un censo que incluye a más de 75.000 personas. Cada casa ha sido numerada y geoposicionada utilizando GPS, de manera que tenemos localizaciones exactas de las casas, de quién vive en qué casa, de cuándo cambian de casa.
A través de la base de datos, el equipo de demografía localiza la casa de Pedrito. Tienen contabilizados los episodios de malaria que ha padecido el pequeño en el último año. Nos permite entender cómo se distribuyen las enfermedades a lo largo del territorio y el tener ese conocimiento íntimo de la posición y de dónde se da la enfermedad nos permite planificar no solo mejor el control de esas enfermedades, sino el saber dónde y cuándo tenemos que estudiar esas enfermedades. Alta tecnología aplicada a la zona más pobre del mundo. Hola Marcela, ¿alguna cosa urgente? Pedro Alonso asiste a la reunión del Consejo de Administración de la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización. Alex, how are you? I'm fine, thank you. This is wonderful to be here. Really. Graça Machel es la mujer de Nelson Mandela y la actual presidenta del Consejo de Administración de Gavi, un organismo que gracias a las campañas de vacunación ha impedido más de 1,7 millones de muertes prematuras en los últimos 5 años. Another example of one of the global challenges, how they can be tackled in a very poor setting like Mozambique, but bringing top scientists like Pedro Alonso and his team. Las esperanzas en la vacuna del equipo de Pedro Alonso son muchas, pero ni hombres como Pedro Alonso o Bill Gates conseguirían nada sin un apoyo global. We don't see, the Gates Foundation as the solution for our problems. It's a major contribution, but let us be clear. The responsibility of solving public health, both at national, regional, and global, it's a responsibility of public institutions. Clara, en el Hospital Central de Maputo, repasa los datos de las autopsias de las últimas embarazadas muertas por malaria. Cuando ya no exista más malaria, que espero, me gustaría llegar a verlo a lo largo de mi vida, tendría que pensar en otra cosa, ¿no? Pero de momento es el foco de mi atención como médico. Alfredo analiza a través del microscopio la muestra de sangre obtenida de una placenta. Hay decenas de parásitos. Eusebio tendrá pronto una importante responsabilidad: dirigir el centro. Yahid estudia los ataques de malaria de los bebés del último ensayo. Quique atiende a un nuevo paciente, uno más con malaria. Tiene la esperanza de que este se recupere como lo hizo Pedrito. Cuando haya una vacuna lista para su aplicación a gran escala, dado que es una vacuna contra la malaria y lo que implica la malaria en el mundo, no me puedo imaginar que no vaya a ser aplicada. Estoy seguro que será aplicada. Pedro Alonso y su equipo están entregados a un solo objetivo: acabar con la malaria. Si consiguen que su vacuna funcione, pasarán a la historia. Habrán cambiado el destino de millones de niños que continúan, aún hoy, condenados a muerte. Microscópio para salvar vidas humanas.